bueno, esto fue una experiencia muy, muy interesante porque lo que hicimos fue en separar a las mujeres que quisieron participar en el estudio en diferentes grupos según el grado de urbanización. Entonces están las citadinas, las medianamente urbanizadas y las más, vamos a poner, selváticas, las que más mantienen su estilo de vida tradicional. Entonces, para muestrear a estas mujeres y para invitarlas al estudio, hicimos todo un viaje, una expedición por el río Orinoco y luego nos desviamos por el río Autana y nos fuimos parando por todas estas comunidades. Todo esto fue en lo que llamamos allá bongo, que es una embarcación con un pequeño techito, con un motor, un solo motor. Tienden a ser pequeñas, máximo puede caber 20, 25 personas. Entonces ahí fuimos 5 investigadores, técnicos, intérpretes, pues para poder comunicarnos con las muchachas y además todo nuestro equipo de investigación, ¿no? Todos los materiales para el muestreo, una doctora ginecóloga que fue la que hizo las histologías, todo el equipo lo montamos en este bongo y estuvimos viajando durante 7 días por el río Orinoco y Autana y nos fuimos parando en estas comunidades que están aledañas al río y las fuimos invitando. Primero en cada una de las paradas, en total nos paramos en 7 comunidades diferentes. Al inicio lo que hacíamos era primero hablar con el líder, el capitán de la comunidad, invitarlo a él a participar y pues pedir permiso, bueno, no a él, pedir permiso para participar para que las mujeres participaran y luego hacer charlas primero informativas, tratando de que fueran solo con las mujeres, que notamos que tenían un montón de dudas y como muchas ansias de querer saber diferente información, desde la parte anatómica, de cuál es la diferencia entre, por ejemplo, el orificio que tenemos para ir a orinar, con respecto al orificio para tener relaciones sexuales. Esta es una cultura un poco cerrada, que es muy poco explorativa con su propio cuerpo. Entonces, pues no son de las personas que se pondrían en un espejo para ver qué es lo que hay para conocerse, ¿no? Son muy penosas incluso con ellas mismas. Entonces, claro, todas estas preguntas eran difíciles para ellas hacerlas, pero ya la curiosidad pudo con ellas. Entonces, otra de las preguntas que nos hacían eran sobre los métodos anticonceptivos como pues naturales, que ya sería como el método del ritmo, es decir, que no se tienen que tomar nada, sino, ¿sabes? Solamente con los medios que tienen, qué es lo que ellos pueden hacer para quizás disminuir esta población. En este gradiente vimos una gran diferencia el número de hijos que tienen las mujeres, desde una mediana de 5 hijos por mujer hasta ya en la ciudad una mediana de 1.8 niños por mujer. Entonces este gradiente se ve como muy acentuado y ves la diferencia y un poco la desesperación de las mujeres de tratar de evitar tener tantos hijos. Sí, claro, porque aparte dentro de ese gradiente, bueno, no sé, encontraron como mujeres que estuvieran más dispuestas a participar en ambientes más urbanizados en comparación a los ambientes menos urbanizados. Mira, siempre fue una desesperación por participar. O sea, y eso notabas que había una deficiencia de atención médica impresionante. Cada vez que uno va a hacer este tipo de estudios, uno no solamente puede ir, y eso ya es algo que se conoce y no se puede hacer sino de esta manera. No puedes ir solamente a tomar muestras y a invitar a las mujeres a participar en un estudio científico. Tú tienes que ir con un equipo médico a brindar servicio de salud y además entonces haces paralelamente el estudio que tienes pensado. Entonces, este aporte, el brindar servicios de salud no solo incluye la parte ginecológica, sino todo. Diagnóstico de malaria, atención de problemas de piel, o sea, cualquier necesidad, atención a problemas sobre todo respiratorios en los niños, diarreas, etc. También la cantidad la prevalencia de parásitos en el gradiente también es muy evidente. Del mintos encontramos de 70% en las áreas más alejadas de la población, 70% de la población con el mintos, hasta entre 0 y 5% en las poblaciones urbanas. Entonces ves allí como una diferencia muy grande. Sí.
Entonces, bueno, sí, en cuanto a la participación, todos están muy abiertos a participar, sobre todo porque además de hacer el estudio de la microbiota bacteriana, también hicimos un estudio de la diversidad de VPHs. Y el VPH es un virus que el 95% de las causas del cáncer cervical es causada por la presencia de este virus. Y en estas poblaciones, por algún motivo que todavía desconocemos, tienen una prevalencia de cáncer cervical mucho más alto que la media. Y eso se repite en todas las mujeres amazónicas, o sea, tanto en Brasil como en la parte amazónica de Venezuela. Entonces es algo que también se está tratando de descifrar, ¿no? ¿Por qué? Y como ellos ya conocen a varias mujeres de otras comunidades que han muerto por este cáncer, o sea, apenas escucharon la palabra ya dijeron sí, o sea, por favor, yo quiero que me revisen, que me hagan la citología. Tuvimos mujeres de hasta 70 años que era la primera vez que se hacía la citología. Entonces, sí, la aceptación fue muy grande. Lo triste fue que fue un poco por desesperación. Sí, claro, de que faltan ahí recursos, como dices, atención médica. Oye, Daniela, ¿y entonces cómo funciona este proceso en citología, dijiste? Que Papa Nicolau. Es el Papa Nicolau, sí. Ok. Así funciona tal cual, porque justo te iba a decir, los que nos están escuchando, si se han hecho un Papa Nicolau, pues saben cómo es el procedimiento y pues toman una muestra. ¿Así se hizo? O sea, tal cual como un Papa Nicolau. Exactamente. Sí, las mujeres primero pasaron por una encuesta de su estilo de vida, para luego nosotros poder clasificarlas en alto nivel, bajo nivel o mediano nivel de urbanización, y luego entonces pasan a la consulta, en donde se acuestan en una camilla. La camilla la llevamos nosotros, y la infraestructura del lugar donde se llama el consultorio, a veces lo tuvimos que improvisar con mantas, con cosas, para así garantizar como la privacidad de la mujer. Se acuesta, pues la idea es que separe las piernas, y ya la doctora, la ginecóloga, introduce un espéculo desechable, o sea, vienen empacados de manera estéril, un espéculo de plástico, separa las paredes de la vagina y introduce hasta adentro una especie de hisopo y bordea toda la pared del cérvix. El cérvix es la parte más profunda de la vagina, es hasta donde el pene llega en las relaciones sexuales. Entonces allí es donde se aloja sobre todo el VPH, y es donde se diagnostica, es donde se ve si hay algún cambio en epitelial, o sea, del epitelio de esa parte de la mucosa, para ver si hay algún indicio de estar comenzando a haber cáncer o alguna lesión que se pueda atacar antes de que siga creciendo. Y luego pues ya ese hisopo se coloca en una laminita, se fija, y esa laminita luego se colorea y se ve al microscopio. Pero ya eso es en laboratorios de citologías, más adelante. Entonces, ¿utilizaban la misma muestra que utilizaban para el Papa Nicolau para sacar el microbioma? Ok, buena pregunta. No, luego insertamos otro hisopo que fue solamente para la microbiota. El primer hisopo es para el diagnóstico de VPH y de cáncer o de lesiones, y el segundo para microbiota. Oye, Dani, yo tengo una pregunta que es como un poco acerca de la motivación del estudio. Este asunto de la urbanización, por ejemplo, o de diferentes estilos de vida, sería mucho más difícil obtenerlo si nos enfocamos a otro grupo de personas, ¿no? Me imagino. ¿A otro grupo como cuál? Pues como por ejemplo, si tú estás en una universidad, en una ciudad, y decir como quiero ver cómo el ambiente afecta a la microbiota vaginal, va a ser mucho más difícil que puedas separar a los participantes en un grupo así de, bueno, ¿y cómo es tu estilo de vida? Pues yo sí hago ejercicio, pero pues no sé. Sí, exactamente. Pero soy vegetariana. Yo no hago ejercicio, pero no sé cómo en qué ambientes los pueda separar, y por eso como la diferenciación tan clara de urbanización, o sea, es por eso que se enfocaron, hablando únicamente del estudio. Sí. ¿Y por qué la microbiota vaginal fue tan atractiva? ¿Por qué no existe un estudio de microbiota en la piel o intestinal o de otras? Pero para contestar la primera pregunta, que es muy clave, es porque primero estamos hablando de gente que tiene la misma composición genética. Si lo hacemos aquí en la ciudad, vamos a encontrar mestizas y mucha mezcla de todo.
¿ok? Garantizamos eso, garantizamos por medio de entrevistas. Sí, claro, va a haber variación genética, pero muy poca. Exacto. Y además son rangos más extremos que lo que podemos encontrar dentro de una población que tiene estilos de vida muy similares, ¿ok? Quizás incluso hubiéramos podido encontrar un rango más extremo si hubiéramos tenido una población piaroa que por algún motivo se haya ido a Nueva York a vivir. Entonces ahí tendríamos, ¿sabes? Porque claro, nuestro ambiente más citadino es un ambiente... O sea, es un pueblo que sí, tiene calles de asfalto, tiene semáforos, pero no tiene cines, no tiene centros comerciales. O sea, al final, lo más citadino es todavía un poco rural. Entonces hubiera sido más interesante incluso ver algo así, ¿no? Como más extremo. Pero, dado que no tenemos una población con la misma genética que viva en un lugar más citadino, pues... nos limitamos a lo más que existe. Okay. ¿Y esto de por qué la microbiota vaginal y no otra? Sí, es que antes de microbiota vaginal nació como el interés por ver por qué el cáncer de cuello uterino era tan alto, el cáncer cervical era tan alto en esta población. Entonces una cosa llegó a otra, y pensamos que la microbiota vaginal también podía responder, podía darnos como un poco de pistas de cómo es el ambiente vaginal en estas mujeres, como para ver si eso es lo que estaba causando que tuvieran más cáncer o menos cáncer. Sí, claro, que se desarrollara más, ¿no? Porque el BPH es súper común, muchas mujeres lo tienen y muchas de ellas o nosotras lo podemos combatir y no nos da cáncer. Exactamente. Muchas de nosotros lo tenemos latente y despierta hasta después de muchos años, algunas nunca lo han tenido. Entonces, como si hay algunos componentes de por qué el sistema inmune de algunas mujeres pueden con él, por qué algunos no, por qué el cáncer se tarda más en desarrollarse en algunas mujeres que se contagian que en otras. Entonces, pues me imagino que debe haber muchos factores, ¿no? La genética. Muchos. Entonces, y la microbiota era otro factor que quizás nos podía dar más luces. Ok, está súper interesante esto. Les dijimos que se iba a poner buenérrimo. Sí, es que hay demasiadas cosas. Y yo ya quiero saber los resultados, por favor, Daniela. ¿Qué encontraron? Sí, bueno. No, pero espera. Primero nos tenemos que ir antes de que nos digan los resultados bien a bien. O sea, ya supimos. Bueno, nada más, ¿cuánto se tardaron en hacer como todo este recorrido? Tomaron las muestras, luego se las llevaban a un laboratorio. Exacto. Tomamos una muestra durante una semana, la llevamos al laboratorio, luego ya en la ciudad tomamos otras muestras. Esto te estoy hablando ya del muestreo final, porque tuvimos un muestreo piloto en el que hicimos un recorrido parecido, con menos muestras, etc. Y luego de analizarlas tuvimos que regresar otra vez a las comunidades a entregar los resultados de sus citologías, y ya pues la parte del análisis en microbioma es algo como más sofisticado, más que quizás todavía nosotros ni siquiera sabemos cómo aplicar de manera práctica alguna solución, ¿no? O proponer algo. Entonces lo importante era sobre todo que ellas recibieran su resultado de citología y seguir haciéndole el seguimiento o indicarles que tenían que hacerse un seguimiento a ciertas personas que habían salido con lesiones. Justo ahorita hablando de las lesiones, el porcentaje fue muy alto. O sea, me imagino que por lo que nos comentas, sí hubo muchas mujeres que tenían lesiones o presencias de BPH. Sí, en total muestreamos 250 personas. 120 personas fueron elegibles para participar en el estudio, y de estas 11 mujeres se les detectó lesiones. Okay. Ya cuando hablamos de cáncer, ya son cifras que necesitarías una muestra mucho más grande para poder detectar una. Okay. Estamos hablando de que la incidencia de cáncer por cada 100,000 mujeres encuentras a 47 que tienen cáncer. Okay. Entonces no nos extrañó no encontrar a alguien con cáncer. En lesiones, sí, fue un número que se esperaba, pero las lesiones son muy tratables y pues, ya una vez que la tratas, evitas que se convierta en cáncer. Ok. Entonces ahora sí, María, no. No, todavía nos falta. O sea, ya tenían las muestras de los microbios y ahora
o sea, porque ahorita ya los microbios no se estudian como antes, ¿no? Antes los veías en el microscopio y ahí veías qué onda, pero ahorita ya no es así. Entonces, ¿cómo sabes qué bacterias había? ¿Cómo descifras el microbioma? Exacto. Entonces,